partidas de sanidad. ¿Qué le pareció el gabinete, diputado? ¿Usted que es de derecha? Bien, sorpresivo, Sorpresivo porque... No lo noto muy convencido. Bien. No, ¿sabes lo que pasa? Que a mí el tema de Mario Marcel me parece muy bien. Y creo que es un tremendo nombre, un gran aporte y a mí por lo menos me da una tranquilidad en la cartera de Hacienda que creo que es un acierto. Cuando estaban estos rumores que podía incorporarse, nunca pensé que fuese cierto. Entonces... dicen que es como el abrazo del oso eso. Mucha gente de derecha diciendo, oye, bien Mario Marcel, yo ahora me quedo tranquilo, y ahora sí que como si fuese una garantía, y ahora puedo respirar tranquilo en Chile. Una cosa muy llamativa de la derecha en estas horas de la mañana. Los mercados. El dólar bajó. Bajó el dólar. Mario Marcel. Yo no sé cómo lo convencieron, pero... ¿Por qué? Pero, no, porque hay que... O sea, hay varios puntos de vista que de verdad es como complejo convencerlo. Desde que ser ministro de Hacienda uno está súper expuesto porque ahí van a haber temas que van a ser complicados para él, que en el pasado él no estuvo muy de acuerdo. El tema de las 40 horas, él tuvo una opinión no muy favorable, por ejemplo. Los retiros tampoco. Entonces no va a ser muy cómodo su papel. Yo estoy viendo esta escena de la diputada Giles con él en comisión. No va a ser muy grato para él el papel de ministro de Hacienda cuando está con un parlamentario. No lo pasa bien, es incómodo. Hablemos de Mario Marcel, futuro ministro de Hacienda, 62 años, origen de la región metropolitana, ingeniero comercial independiente, un hombre que es un doctorado en economía de la Universidad de Cambridge en Estados Unidos, ex director de presupuesto, subdirector de gobernanza y desarrollo territorial de la OCDE, director senior de la práctica del buen gobierno del Banco Mundial y presidente del Banco Central. Que no sé qué pasa con la figura del Banco Central, qué va a pasar, si el gobierno va a presentar un nuevo presidente o presidenta del Banco Central para estos meses, o si esperan ya directamente al nuevo gobierno. No lo sé. Pero respecto a Mario Marcel, ¿por qué genera tanto este juego que hacíamos de la tranquilidad en la derecha? ¿Qué tiene Mario Marcel que le gusta tanto a la derecha? Diputada Carola, usted que ha tenido problemas diferencias de opinión con Mario Marcel. Bueno, no sé, probablemente todos hemos tenido diferencias de opinión en algún momento. Hemos tenido diferencias de opinión en relación a los roles que cada uno juega, ¿no? Cuando uno está en el Parlamento y tiene responsabilidad de representar las necesidades de la ciudadanía, cuando uno ve las consecuencias de una pandemia en pobreza, sin duda que tomamos una posición. De hecho, el propio diputado Celis también la tomó respecto de los retiros. En eso tuvimos posiciones comunes. Ahora, el rol del Banco Central es evitar la inflación de un país. Y frente a ese rol, evidentemente, el Mario Marcel, como presidente del Banco Central, tuvo un rol que jugar. Y lo jugó. Y tuvimos diferencias de opinión y yo creo que hay que naturalizar eso. Y sobre todo en democracia hay que naturalizar las diferencias de opinión. Lo que a mí me deja tranquila de esta nominación, primero es que confío mucho en el criterio del presidente Gabriel Boric. Es lo primero que quiero decir. Y lo segundo es que creo que acá hay un programa de gobierno, Eduardo, que es tan sólido, es complejo, es completo, lo trabajamos ciudadanamente, lo trabajamos con todos los partidos que hoy día hacen parte de la coalición y más allá. Y la verdad de las cosas es que si Mario Marcel tomó la decisión de aceptar la responsabilidad de asumir como ministro de Hacienda de un gobierno progresista como es el de Gabriel Boric, finalmente es porque está convencido de su programa y porque además lo va a cumplir. Yo creo que ese es el punto, el límite es el programa, más allá de las opiniones personales, más allá del carácter que él tenga. Este es un programa antineoliberal. Y si Mario Marcel aceptó ser el ministro de la cartera de Hacienda de un programa antineoliberal, creo que eso es correcto en la medida que cumpla con ese compromiso. ¿Es verdad que fue el último en subirse al gabinete? No. No lo sé. Yo no estuve en el equipo que definió el gabinete, así que no podría decir si fue el primero o el último. Ok. Elia Molina quiere apuntar algo. Elia, la escucho. No, lo que yo quería decir fundamentalmente es que cuando a uno presidente lo llama y le dice que le gustaría que tú fueras el ministro X en X cartera, lo primero que uno tiene que estar de acuerdo es con el programa de ese presidente que te está llamando, porque si me llama un presidente o me hubiera llamado el presidente Piñera en su momento, o sea, yo le hubiera dicho que no, porque no compartía su programa. Claro. ¿Cómo va a ser uno ministro de un gobierno que uno no comparte las ideas, fuerzas más importantes? Podemos tener diferencias en el cómo, en la velocidad,
Pero básicamente siempre Mario Marcel, y lo conozco hace mucho tiempo en su carrera, ha sido un economista progresista, un economista que está siempre poniendo a la gente delante, que está siempre poniendo la justicia. Por lo tanto, a mí me parece que la tranquilidad de la derecha con respecto a él tiene que ver con que es un economista conocido, que no viene apareciendo recién en el mundo de la economía política, de la hacienda política. Pero yo, como te digo, creo que todos y cada uno de los que aceptaron hoy día ser ministros y ministras es porque están de acuerdo en el programa. Porque el presidente lo que le pide a los ministros es que ejecuten el programa. Y si tú no estás de acuerdo, tienes que irte o no aceptar. Por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda de que el ministro de Hacienda del presidente Gabriel Boric va a seguir la línea y los procesos necesarios para que, tal como decía Carol, podamos salirnos de este neoliberalismo extremo que nos tiene como nos tiene y que ha generado los estallidos sociales y todos los y tantas consecuencias en pandemia y en no pandemia. Entonces, a mí me genera mucha confianza eso. Es una persona que sabe, que tiene experiencia, que ha tenido distintos cargos y no va a venir a aprender como ministro de Hacienda. Y el diputado Celi respira tranquilo así. ¡Ah! ¡Qué bueno! Pero echo de menos algunos nombres, ojo. Echo de menos, ya. Vamos a tener una sección de los que no estuvieron. Los que pudieron ser. Son parlamentarios. Los que pudieron ser y no fueron. Ahora, en campaña, el presidente, cuando era candidato, fijó una posición respecto de los retiros de fondo de pensiones. Su equipo económico le recomendó una cosa y él no hizo caso de eso. Y cambió finalmente la posición. Durante el gobierno que parte en marzo, si el ministro de Hacienda le recomienda una cosa al presidente que no va en la línea de lo que el presidente dice inicialmente, ¿qué irá a pasar? ¿Irá a cambiar de opinión? ¿Tomará la opinión del ministro de Hacienda? Tendrá que saberlo convencer, tiene la razón. Yo creo que hay que establecer algunas cositas sobre el nombramiento de Marcel. Efectivamente no es parte del mundo de Aprodignidad, que es la coalición que sostiene principalmente a Gabriel Boric y que es la coalición de gobierno, independiente de que esa coalición invite a ministros que son de otras coaliciones. Por lo tanto, evidentemente no es parte de ese mundo. Sin embargo, quiero hacer tres precisiones sobre Mario Marcel muy obvias, pero que creo que es bueno pensarlas en conjunto. Primero, es un macroeconomista destacado a nivel mundial. Y eso es muy importante porque dentro del mundo de la economía hay distintas especialidades. Y para ser un buen ministro de Hacienda, al parecer, ser un macroeconomista es algo muy importante. En segundo lugar, ha trabajado casi toda su vida en el Estado de Chile. Por lo tanto, la política no es algo nuevo para él. No es una persona que lleva 30 años en una biblioteca estudiando economía, sino que es una persona que lleva toda su vida justamente enfrentándose a los problemas políticos de la República de Chile desde la economía. Por lo tanto, es una persona a la cual la política, la tramitación de leyes, el conflicto entre partidos, etcétera, no le es ajeno por el hecho de ser un gran economista. Pero quiero agregar un tercer dato. ¿Por qué él acepta? Porque Mario Marcel el año 2019, en octubre de 2019, vivía en Chile. Vivía en Chile, por lo tanto, cuando él abría las cortinas de su casa en la mañana y se levantaba, veía lo que estaba pasando en Chile. Y yo no lo conozco personalmente, pero puedo interpretar que él debe haber pensado: en estas condiciones, la economía chilena nunca va a crecer si hay ese nivel de crispación, si hay esa cantidad de ciudadanía que siente tal desafección por las instituciones de la República. Por lo tanto, yo creo que él entendió que para reparar la economía chilena se requería paz. Y que para que haya paz se requerían dosis importantes de justicia social. Entonces yo creo que él ve el programa de Aprodignidad y al ver el programa de Aprodignidad dice: ¿sabe qué? Efectivamente, estas reformas pueden traer justicia social y por lo tanto paz y por lo tanto crecimiento. Y además, como él conoce muy bien la Constitución y las leyes, él sabe perfectamente que Gabriel Boric, el presidente Boric, va a ser su jefe. Por lo tanto, su rol es asesorar, administrar, acompañar al presidente Boric. Y aún así, él considera que con ese programa, en esta situación y con ese presidente, le corresponde, le conviene, le queda bien ser ministro de Hacienda porque entiende la complejidad entre la relación entre lo económico y lo político. Buen análisis, Yasna Levin, ¿qué ves tú? Sí, yo tengo hartas reflexiones sobre Marcel.
primero, ser un extraordinario economista, macroeconomista con muchos pergaminos, no son pocos, ¿ah? O sea, si por eso está Sebastián Edwards, el mismo Andrés Velasco, en fin. O sea, no es un requisito especialísimo, es muy importante, sin duda. Y sobre todo si se ha estado en el Banco Central con un papel muy responsable del Banco Central. Eso sí le da una especificidad muy importante, sobre todo en este contexto en que el propio presidente electo se ha preocupado mucho de recalcar frente a la ciudadanía y frente al empresariado que va a tener disciplina fiscal, que va a preocuparse de la consolidación fiscal, que va a tener gradualismo, etcétera. O sea, esa es una tranquilidad que genuinamente el gobierno entrante tiene. Y es un compromiso que además efectivamente está establecido más que en el programa de gobierno inicial, fundamentalmente en esta convergencia programática que se redactó y se acordó para la segunda vuelta. Yo creo que lo que más pesó, o una de las cosas, no sé lo que más pesó en realidad, porque no puedo estar en la cabeza del presidente, pero una de las cosas que pesó la dijo hoy día el presidente, o no sé cuándo, pero salió hoy día publicada una entrevista en la BBC, en que él dice, no espero que la élite esté de acuerdo conmigo, pero que deje de temernos. Y yo creo que eso es muy importante, porque no está bien, independiente de que haya intereses específicos, contrapuestos, etcétera, pero no está bien que en un país el gran empresariado, o mejor dicho, el gran capital, le tenga miedo a su gobierno. No conversa, eso no es bueno para nadie. Pero efectivamente, cuando uno habla de los mercados en Chile, no habla de las ferias libres, no habla del comercio detallista, está hablando de la banca y del mercado financiero. Claro. Estamos hablando de que ellos están satisfechos y eso no es ni bueno, o sea, es más bueno que malo, digamos. Creo que para algunos sectores hay reticencia o hay cierto recelo por otras razones. Mario Marcel es un amante de la regla fiscal, es uno de los creadores, uno de los ideólogos, ¿no? Eso es bueno, por supuesto. ¿Qué es la regla fiscal para que todos los chilenos que están viendo? Es la idea que en un largo plazo el superávit estructural, o sea, que más allá de el déficit o superávit fiscal, que es la diferencia entre lo que el país, lo que el fisco gasta y lo que gana, el superávit estructural es que a largo plazo ese equilibrio se va a lograr. Perfecto. O sea, gastamos en proporción a lo que ganamos. Y ese equilibrio, que no nos vamos a endeudar, es la regla fiscal, que no es un paradigma, no es la panacea, no es un mandamiento de Dios. Es un enfoque económico sano que ha tenido al país en un buen ranking de riesgo país. Eso es bueno, pero tiene problemas para un enfoque progresista o un enfoque de reformas estructurales, porque significa gasto público. Sí. Y se requiere gasto público más allá del equilibrio fiscal. De hecho, estamos con déficit fiscal muy importante. Y para enfrentar las demandas sociales de este momento en pandemia, se requiere mucho gasto público. Y una política de restricción fiscal es compleja, ¿no? Significa complejo, que no hay subsidios, veces... significa que no hay mucho ingreso laboral de emergencia. Esas cosas significa claro, que el CAE se posterga. O sea, de eso se come, claro, de eso come la gente. Entonces, ahí hay un problema que hasta ahora no es contradictorio con lo que ha planteado el gobierno y el presidente Boric, pero no sabemos qué va a pasar con la pandemia, hay urgencia, están los campamentos, y eso puede entrar en colisión. Ese quizás va a ser... Y por último, quiero decirte que de todas maneras, desde el punto de vista del enfoque de desarrollo, Marcel ha escrito harto, entonces uno no se va a sorprender en eso, y es progresista, efectivamente, sí, está en línea con el programa del gobierno electo en cuanto a la matriz productiva, a la necesidad de desarrollar investigación y desarrollo. O sea, no es un neoliberal, no lo es, claro, está escrito, digamos, en su pasado, claro, pero tiene un legado que es la Comisión Marcel, y que es su propuesta de reforma previsional durante el gobierno o a comienzos del gobierno de Bachelet 1. Y era muy amigable con las AFP, era muy amigable. Ahora, era en otro contexto. Claro, sí. También las correlaciones de fuerza, ¿no?, cambian, etcétera. Y había otro si yo estoy planteando datos nomás, sí, no lo estoy juzgando. Y por último, una frase nomás, una cosa muy corta. A ver, Elia, dale. Mire, perdón, es que yo también estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, en lo que tú estás planteando, en los equilibrios fiscales, en no endeudarnos. Es parte de la base más lógica de la economía. O sea, si la diferencia está entre un gobierno y otro, es en qué gastas. ¿En qué gastas? Y eso es lo que yo creo que tiene que
que ser lo que marque a un gobierno que pone a la gente delante y no pone otras variables que son menos cercanas a las personas. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en salud, que la OMS dice que mínimo hay que gastar el 6% del PIB y nosotros gastamos menos del 5%. Entonces, si subimos al 6%, ¿vamos a romper la regla fiscal? No. Tenemos que ver entonces cómo le damos la real inversión que requiere educación, salud, los que son derechos de las personas, y vemos entonces cómo distribuimos el resto. Yo creo que ahí hay un tema de prioridades. Pero además ahí el futuro ministro Marcel tiene un desafío que es gigantesco, que va a tener que administrar pobreza. Por eso déjame agregar 2 cositas más. Dale, diputada Carrió. Muy cortito, no hablo más. Que todo esto para que me contradigan después los que están interesados. No, yo veo los datos nomás, no los conozco, no soy del gobierno. ¿Ah? Todo Chile está interesado. Todo Chile está interesado, sí. Eso es así. Esta visión, este enfoque que él tiene con la regla fiscal le va a ayudar a articular una buena reforma tributaria, que es fundamental. O sea, no hay ninguna posibilidad de salir adelante sin una buena reforma tributaria, y cuando tú te entiendes de par a par con el mundo de las finanzas, con el gran empresariado, puedes lograr una mejor negociación. Si no, pregúntenle a Alberto Arena, que por ser moreno, venir de una escuela o no del ABC1, digamos, lo miraban bastante mal los empresarios. La reforma tributaria fue bien compleja, quiero decir. Porque en este país los empresarios, entre otros defectos, son bastante clasistas. Y por último, me queda cierta preocupación porque Rodrigo Valdés, que asumió después de Arenas como ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, un programa, bueno, Carol Cariola fue parte de la nueva mayoría, así que conoce esa historia muy bien, pero él dejó votada a Bachelet. Agarró al ministro Céspedes de Economía, agarró a su subsecretario y se mandaron a cambiar. Y le hicieron un daño grande. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no estaban de acuerdo con sus reformas. Y aún así habían asumido. Entonces, también aquí la experiencia, yo digo porque aquí todos los antecedentes históricos son relevantes para juzgar. La historia se tendrá que escribir ahora. No sé si nada de esto va a pasar o va a ser importante. A su juicio, diputada, ¿cuáles son los grandes desafíos del ministro Marcel, finalmente? Sí, creo que Yarna me robó las palabras de la boca, las tenía ahí. Porque realmente yo creo que lo último es lo más relevante de Yarna, que tiene que ver con que uno de los principales desafíos es algo que ni siquiera él va a tener que inventar, porque el desafío fundamental desde el punto de vista de cómo generar una lógica de justicia tributaria en Chile está dado por cómo está planteada la reforma tributaria. Y esto está discutido en el programa ampliamente por equipos de economistas que participaron en esto. Nosotros creemos que uno de los grandes problemas que hay en nuestro país, más que la pobreza, que sí es un problema y en el último tiempo se ha aumentado producto de la pandemia, la pobreza hay que resolverla, pero no solo paliando o terminando con la pobreza o reduciendo la pobreza, sino que también es necesario disminuir la desigualdad. En Chile, uno de los grandes flagelos, las grandes consecuencias del modelo neoliberal es la desigualdad. La desigualdad es la fábrica de pobres. Es que eso es, finalmente, de ahí es la consecuencia de fondo, ¿no? La consecuencia es la pobreza, pero la razón es la desigualdad, y esta desigualdad donde los recursos están tan mal distribuidos. Por eso es que la reforma tributaria no es una reforma tributaria que solo viene a recaudar más recursos para fiscales, para poder financiar la reforma, sino que también está pensada como una reforma tributaria que venga a hacerse cargo de generar mayor justicia, donde los que más tienen paguen más. Si esto, lamentablemente, han pasado muchos años en que los que más tienen no son los que más pagan. Claro. Y que la mayor parte de la carga de la recaudación fiscal recae en los ciudadanos comunes y corrientes a partir del IVA. Y ese es un problema. Y es un problema que hoy día nos pesa, que trae consecuencias, como bien dices tú, en esta fábrica de personas pobres que al final del día se terminan transformando en una mayoría, y que en circunstancias sociales como una pandemia se aumenta y se agudiza esa pobreza. Entonces, nosotros creemos que acá el rol de Mario Marcel está muy definido por parte del programa de Marcel o cualquiera haya sido el ministro de Hacienda. No va a ser la gran Rodrigo Valdés. Yo espero que no. Mire, hay una tentación siempre de los ministros de tener agenda propia, y eso es una tentación humana, ¿no? Yo digo, cada ministro verá cómo desarrolla su propia cartera, y hay un espacio en el desarrollo de la cartera donde cada uno le pone su estilo. Claro. Cada uno ve sus tiempos. Aquí tenemos, Elia fue ministra de Salud, me tocó a mí trabajar con ella como parlamentaria, tuvimos un gran trabajo,
Pero lo que quiero decir es que, claro, cada uno le pondrá su estilo, su forma, sus tiempos. Pero insisto en el punto, acá hay una hoja de ruta y se llama programa. Y ese programa es el que hoy día va a determinar la acción política de nuestros ministros y ministras y también la ruta del ministro de Hacienda. Por lo tanto, creo que ahí, bueno, quienes estamos desde el Parlamento, que además tenemos dentro de nuestros roles fiscalizar al los actos de gobierno. Ejecutivo. El primero que aparece en la Constitución. Así es. Yo por lo menos, a pesar de ser parte de este gobierno y ser absolutamente adherente al presidente Gabriel Boric, jamás voy a renunciar a mi deber como diputada de fiscalizar los actos de gobierno. Muy bien. Y en eso vamos a estar muy atentos y acompañando y ayudando la gestión de los ministros, pero también fiscalizando las acciones cuando veamos que hay cosas que no nos gustan, porque creo que el presidente también tiene que tener advertencias de todos los espacios, de cómo se llevan adelante sus acciones y sus políticas.